Métodos simples de dos fases. Este método permite abordar la resolución de aquellos modelos de programación lineal que luego de ser llevados a su forma estándar no permiten obtener una solución básica factible inicial en las variables del modelo. Este método se divide en la fase 1 y la fase 2. La fase 1 minimiza la suma de las variables artificiales del modelo. Si el valor de la z óptima es 0, se puede proseguir a la fase 2, de lo contrario el problema no tiene solución. Fase 2. Con base en la última tabla de la fase 1, se elimina de las restricciones las variables artificiales y se reemplaza la función objetivo por la función objetivo original y se resuelve a partir del resultado con el método simple tradicional. Consideremos el siguiente ejemplo para este método. Maximizar z igual a 2x1 menos 3x2 sujeto a menos x1 más x2 mayor o igual a 10, x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0. Para la fase 1, al agregar ese 1 como variable de exceso en la restricción 1, resulta evidente que no se dispone de una solución básica factible inicial. Por tanto, utilizaremos una variable auxiliar y que incluiremos en el lado izquierdo de la restricción y que servirá como variable básica inicial, como podemos ver en la siguiente tabla. Luego la variable x2 entra a la base, que es el costo reducido negativo, y claramente y deja la base, teniendo así la siguiente tabla, utilizando el método simple. Con esta tabla finaliza la fase 1. Notar que el valor de la función objetivo al final de la fase 1 es 0. Por tanto, podemos proseguir a la fase 2. Para la fase 2, se elimina la columna asociada a la variable artificial y se actualiza el vector de costo reducido considerando la función objetivo original. De esta forma se obtiene la tabla inicial de la fase 2. Dado que x2 es variable básica al final de la fase 1, buscamos dejar esta misma variable como básica al iniciar la fase 2. Para ello, multiplicaremos por menos 3 la fila 1 y luego la sumaremos a la fila 2, como se ve a continuación. Teniendo así en este sencillo ejemplo que se llega inmediatamente al final de la fase 2, con una solución óptima de x1 igual a 0 y x2 igual a 10, y con un valor óptimo de menos 30. Método de degeneración. La degeneración ocurre cuando en alguna iteración del método simplex existe un empate en la variable que sale. Dicho empate se rompe al elegir de forma arbitraria una variable. El problema surge en la siguiente iteración, donde una de las variables básicas llega a ser 0. Es ahí donde tenemos la solución degenerada. Consideremos el siguiente ejemplo para este método. Maximizar z igual a 3x1 más 9x2 sujeto a x1 más 4x2 menor o igual a 8 y x1 más 2x2 menor o igual a 4. A partir de la tabla inicial se puede observar que tenemos dos posibles variables de salida. Así, elegimos arbitrariamente a S1 como la variable que sale. Hallamos la fila entrante dividiendo todos los coeficientes entre el elemento pivote, que en este caso vendría siendo 4. Luego realizamos la iteración convirtiendo los demás coeficientes de la columna pivote, o sea x2, en 0. Así obtenemos la tabla final para este ejercicio. Se puede observar que una de las variables básicas, o sea S2, es 0, y así podemos decir que la solución es degenerada. A manera de conclusión, podemos decir que este problema se conoce como ciclaje y afortunadamente raras veces se presenta en la práctica.
La clave es llevar las iteraciones del simple hasta cumplir con la optimización. Método de solución no acotada. En la aplicación del método simplex, un problema no acotado se detecta cuando en una iteración cualquiera existe una variable no básica con costo reducido negativo y todos los elementos en la columna de dicha variable son negativos o cero, es decir, no se puede seleccionar un pivote para determinar la variable que debe dejar la base. En estos casos, el valor de la función objetivo puede aumentar o disminuir de forma indefinida. Para tener claro, esto se puede presentar puesto que no se toman en cuenta una o más restricciones redundantes y no se eligen adecuadamente las constantes de algunas restricciones. Consideremos el siguiente ejemplo. Maximizar z igual x1 más 2x2 sujeto a x1 menos x2 menor o igual a 10, 2x1 menor o igual a 40 y x1 y x2 mayor o igual a 0. Notamos que x2 es la variable no básica con el costo reducido más negativo y siguiendo ese criterio debería ser aquella que ingresamos a la base. Sin embargo, no es factible hacer el criterio de factibilidad o mínimo cociente debido a que los elementos en la columna de x2 son negativos o cero. En esta instancia ya se puede afirmar que el problema es no acotado. Se puede verificar que si seleccionamos x1 como la variable que entra a la base y se aplica una iteración del método simplex, se llegará a una conclusión similar a la presentada anteriormente. Si resolvemos gráficamente dicho modelo, nos podemos percatar que este es no acotado. Notamos que el dominio de soluciones factibles es no acotado dado a que crece indefinidamente en la dirección de x2. Método inexistente. Un problema inexistente en programación lineal es una situación que se detecta cuando en la aplicación del método simplex de dos fases, el valor óptimo del problema de la fase 1 es distinto a 0. Cabe recordar que un problema infactible es aquel cuyo dominio de soluciones factible es vacío. Ahora bien, en estos casos nunca suceden si todas las restricciones son del tipo menor o igual. ¿Por qué sucede esto? Desde el punto de vista práctico, un espacio no factible indica la posibilidad de que el modelo no está bien formulado. Consideremos el siguiente ejemplo. Maximizar z igual 3x1 más 2x2 sujeto a 2x1 más x2 menor o igual a 2, 3x1 más 4x2 mayor o igual a 12, x1 y x2 mayor o igual a 0. Aplicando las variables de holgura y todos los métodos antes conocidos por simplex, definimos el problema inicial en la fase 1, teniendo en cuenta la siguiente tabla. A continuación llevamos el costo reducido de la variable x5 a 0, multiplicando por menos 1 la fila 2 y sumando esta a la fila 3, obteniendo la tabla presentada. Para favorecer la rapidez de convergencia del método x2, entra a la base. Luego calculamos el criterio del mínimo cociente, por tanto x3 deja la base y actualizamos la tabla. Notamos que todas las variables no básicas x1, x3, x4 tienen costos reducidos mayores o iguales a 0. Adicionalmente, las variables básicas x2 y x5 cumplen las condiciones de no negatividad. En consecuencia, hemos finalizado la fase 1 del método simplex dos fases. Sin embargo, el valor de la función objetivo es distinto a 0, lo que determina que el problema es infactible. Al aplicar el método gráfico tenemos en cuenta que el área achurada color rojo corresponde a la intersección de los conjuntos de factibilidad definida por la restricción 1 y las de no de negatividad. Por otra parte, el área achurada de color azul es la intersección de los conjuntos de factibilidad definido por la restricción 2 y las de no negatividad. Luego resulta evidente que la intersección de dichos conjuntos es vacío, por tanto no existen valores que puedan adoptar las variables de decisión y satisfacer de forma simultánea todas las restricciones del problema.
Método óptimos alternativos. Otra situación a la que nos podemos enfrentar cuando resolvemos un modelo de programación lineal es el de óptimos alternativos. Esto significa que existe un tramo de soluciones factibles que reportan idéntico valor para la función objetivo y que no es posible mejorar. En este contexto, si luego de aplicar las iteraciones que resulten necesarias por el método simplex a un modelo de programación lineal, se verifica que una variable no básica óptima tiene costo reducido igual a 0. Esto permite afirmar que estamos ante el caso de infinitas soluciones. Consideremos el siguiente ejemplo. Maximizar z igual 2x1 más 4x2 sujeto a x1 más x2 menor o igual a 5, x1 más x2 menor o igual a 4, con x1 y x2 mayor o igual a 0. Llevamos el modelo a su forma estándar para proceder con la aplicación del método simplex con x3 y x4 como variables de holgura de la restricción 1 y 2 respectivamente. La tabla inicial con x3 y x4 como variables básicas iniciales es la presentada. Ahora bien, mediante el criterio de mínimo cociente, elegimos cuál será la variable que saldrá y cuál entrará. Como notamos, entra x2 y sale x3, teniendo así nuestra fila y nuestra columna pivote. Procedemos con las iteraciones necesarias y obtendremos la tabla óptima. En esta podemos ver una de las soluciones factibles para el problema, con x2 como con constante de x medios y para z el valor de 10. Procedemos a convertir a x1 en una variable básica, eligiendo una fila y una columna pivote y a la vez haciendo las iteraciones necesarias para que los elementos de la fila sean ceros y 1. Al terminar podemos ver que obtuvimos dos tablas, la tabla óptima y la tabla óptima alternativa. Ambas soluciones son factibles para el problema y nos darán el mismo valor para la función objetivo.